Tratar de no solamente leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, sino de darle un pequeño estudio, pero pequeño estudio para poder avanzar. Amén. Génesis capítulo 1 y versículo 1. Damos lectura ahí en el nombre de Jesús. Amén. Ahí puestos de pie, le damos lectura al primer versículo de la Biblia de Génesis. Génesis significa ¿qué? El principio. Aunque los libros no fueron escritos en el mismo tiempo, algunos libros están acomodados no en el tiempo cronológico, sino conforme Dios fue su voluntad, fueron recopilados. Y Génesis es el primer libro porque significa el comienzo, el inicio. Amén. Dice ahí en el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Puede tomar asiento. Entonces, Génesis, ¿qué significa? El principio. Si usted, por ejemplo, vamos al verso 1 de Juan, voy a tratar de explicar brevemente, que en veces cuesta trabajo porque hay cosas que sí serían importantes enseñárselas, pero si usted va a Juan capítulo 1, ¿lo tiene? Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La otra versión dice: en el principio era ¿quién? La palabra, y la palabra era Dios. Amén. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En Génesis habla de un principio. Amén. En el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis habla del principio de ¿qué? De la creación de los cielos y la tierra, del ser humano y de los animales y todo lo que existe. Amén. En esto podemos emplear la palabra cosmos. Es el principio del cosmos aquí y de todo ser viviente. Y dice así la palabra de Dios. Muchos de ustedes ya entienden lo que se explicó en tiempo atrás. Amén. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo significa, hermano, que habla de la obra de creación. Amén. Está hablando de la obra de creación. Y en Juan 1:1 habla de la eternidad, que no tiene tiempo ni espacio de Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Entonces dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espero que tenga paciencia y también tenga la capacidad de recepción. El versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. La palabra crear significa que Dios hizo de la nada algo por el poder de la palabra. Y luego también cuando oímos o leemos la palabra creó, habla de que esa palabra es completamente diferente a la palabra de hacer. Dios no hizo los cielos y la tierra, Dios los creó. ¿Sabe por qué la Biblia menciona la palabra creó? Porque nadie puede decir, he puesto ese ejemplo, nadie puede decir, el que haya hecho este púlpito, yo creé el púlpito, porque hay muchos púlpitos. Entonces, cuando se habla de creación es porque no existía ni tierra, no existía nada de lo que hoy vamos a leer en la Biblia que Dios creó, ni mucho menos seres humanos. Ahora, Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando leemos el verso 2, hermano, por eso es importante que cuando usted lee se emocione y le pueda entender. Dice el versículo Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Dios, hermano, dice la palabra que lo que Él crea que es. Entonces, ¿por qué creó una tierra desordenada? Una tierra vacía. Luego sigue diciendo: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que estaba todo en tinieblas y estaba lleno de agua todo el globo terráqueo. Amén. No tenía forma. Entonces, el versículo 1, hermano, completamente
se pudiera decir que se contradice con el verso 2, porque el verso 2 habla de un caos, habla de un desorden completo en el versículo 2. El versículo 2 habla de un caos que hay en la tierra, un caos donde dice, número 1, está desordenada la tierra, número 2, estaba vacía, número 3, y las tinieblas, había oscuridad, no había luz, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea que estaba cubierta de agua y tinieblas todo el globo terráqueo. Y luego dice al último en el verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. Para empezar, Dios crea todo perfecto. Y aquí es donde la gente, por ejemplo, los ateos, se lo he explicado, dicen que la Biblia está corta, que la Biblia no es la palabra de Dios, porque no alcanza a explicar, hermano, a los seres vivos que existieron antes de Adán y Eva. Y cuando me refiero a los seres vivos, no me refiero a animales, me refiero a seres, hermano, que se asimilan al humano, pero que no eran seres humanos. Porque si se fija, Dios también dice en la Biblia, Dios creó, en el verso 26, así vamos a estar, hermano, leyendo versos y vamos a ir a otros textos para que usted me entienda lo que le explico. Y dice el verso 26, entonces dijo Dios, escúchelo bien, verso 7, verso 27, perdón, dice, y creó Dios, ¿quién? Entonces cuando se emplea la palabra crear, significa que hay una ausencia de ¿qué? Lo acabo de decir. Cuando se emplea la palabra crear es porque hay una ausencia de qué, una inexistencia de qué. Cuando se emplea la palabra crear es porque no existía nada de lo que se va a hacer. ¿Me está escuchando? El púlpito, si alguien hace otro igual, no puede decir yo creé este púlpito. No, él lo hizo porque ya había otro anterior. Entonces, cuando Dios aplica la palabra crear es porque no existía ningún ser humano. No existía ninguna tierra, no existía ningún mundo. ¿Me está escuchando? Entonces dice la Biblia, cuando Dios dijo que creó los cielos y la tierra, creó el cosmos. Y cuando me refiero al cosmos, me refiero a todo lo que usted conoce que existe, hermano, debajo de los cielos en la tierra y en los cielos y debajo del mar. ¿Me está escuchando? Entonces Dios creó el cosmos porque no existía cosmos. Vuelvo a repetir, cuando Dios emplea en la Biblia la palabra crear, ¿por qué emplea la palabra crear? No, ustedes no, hermano, yo sé que ustedes aprenden. ¿Qué significa crear? ¿Mande? Quiero que lo entienda porque cuando hay una interacción de la pregunta, usted lo aprende. No lo diga nomás así, cáptelo. Digamos de esta manera, trague esa palabra, hermano, o sea, asimílela. Crear significa que si Dios creó al hombre, no había seres humanos. Si creó la tierra, porque no había tierra, no había cosmos. Amén. Por eso es Dios, porque Él creó todo lo que existe y coexiste y todo lo hizo por Él y para Él. Tanto a nosotros como todo el universo. Dice la palabra, Dios creó todo para Él y lo creó por Él. Lo creó por Él y lo creó para Él. Entonces dice, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó varón y creó hembra. ¿Me está escuchando? Cuando se emplea la palabra crear en la Biblia, ¿por qué la emplea, hermano, Dios en la Biblia esa palabra? La palabra crear la emplea la Biblia porque antes, entonces la palabra crear es porque se hace algo que no ha existido antes. Cuando existe algo, ya no se puede emplear la palabra y creó, porque ya ha existido. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden de verdad? O sea, es tan difícil de poder entender lo que se explica. Por eso veo pastores que dicen que estudiamos la Biblia y ni ellos entienden nada. Pero ustedes que tienen verdaderamente la bendición que se los puede explicar uno, espero que usted abra su mente y entienda. Es bien sencillo. ¿Por qué pone la Biblia la palabra crear y no la palabra ser? Porque la palabra ser es cuando algo ya existe. El púlpito ya existe, otro carpintero puede hacer otro púlpito. Pero si no existiera este modelo, ni existiera ningún púlpito, el que lo hiciera debería emplear la palabra y creó el púlpito. No había cosmos y Dios dijo, y Dios creó los cielos, no había cielos. Creó la tierra, no había tierra. Creó los cielos y creó la tierra.
Y luego dice el 27, y creó Dios al hombre a imagen, y a imagen de Dios creó Dios. Y luego, escúchelo bien para que entienda esa palabra. ¿Por qué Dios emplea la palabra crear de cielos y tierra y no emplea la palabra hacer? Dice, por ejemplo, en el capítulo 2 de Génesis. Es bien importante, hermano, porque la verdad, afuera hay mucha ignorancia. Por eso es importante que la palabra le dé a usted sabiduría. Por eso es importante que que ahorre dinerito. ¿Sí me escucha ahí? Ahorre dinerito, prívese de 5 comidas chinas y cómprese una Biblia. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro ejemplo, hermano, de por qué la Biblia pone la palabra crear. Hay cosas que no concuerdan porque el mundo, hermano, se distorsiona solo. Pero Dios en la palabra, así como gramáticamente, cuando digo gramáticamente, me refiero a la manera como fue escrita y las palabras empleadas en ese escrito. Entonces, la gramática fue empleada para dar un significado, para que el lector, que somos nosotros, podamos entender qué nos quiso dar a entender Dios. Por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra, empleó la gramática creó y no la gramática hizo. Bueno, significa que nos da a entender que Él hizo de la nada, que no existía antes nada de cielos, nada de tierra, nada de agua y nada de nada, ni siquiera seres vivos, incluyendo los seres humanos. Por eso empleo la palabra gramatical, creó. Amén. Para poder entender aún más, podemos ver el capítulo 2 de Génesis. El capítulo 2 de Génesis, y luego leemos. Aquí ya no vemos la gramática creó. En el capítulo 7, ¿lo tiene? ¿Qué dice el versículo 7? ¿Me lo puede leer, hermano Alberto? Nadie piense o haga creer de que está leyendo, quiero que lea. ¿Cómo dice ahí el versículo 7? Aquí los voy a hacer que se hagan estudiosos. Ok, ¿formó a quién? Entonces ya no empleó la palabra crear, porque en el verso 27 dijo, y creó Dios a los hombres a su imagen, y a imagen de Dios los creó varón y hembra. Entonces, en el verso 7 del capítulo 2, Dios no dice, y creó a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque ya había creado, porque no existían seres humanos en el versículo 27. Y en el verso 7 del capítulo 2 del mismo Génesis emplea la palabra y Dios formó o Dios hizo, pero en este caso emplea la gramática de la palabra formó, porque comenzó en cierta manera como nos da el entendimiento la escritura, formó. Esto significa que lo hizo no con el poder de la palabra, sino con esa ternura y amor hizo al hombre y a la mujer. Son dos grupos de personas totalmente diferentes. La creación del hombre y la mujer en el versículo 27 del capítulo 1 habla, por eso usted escucha o ve títulos en internet de gente que se levanta el cuello, ¿verdad? Y pone títulos en sus videos y pone, ¿sabes con qué mujeres se casó Caín? Si solamente Dios había creado a los hombres que estaban a ellos. No, Dios no había creado a Adán y a Eva. Dios formó a Adán y a Eva y los puso en el huerto de Edén. Y Dios, antes de Adán y Eva, Él había creado gente con el poder de la palabra, porque dice así, y Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó a los dos, hombres y mujeres, y dice, varón y hembra, y los creó en plural. Ok, y les dijo el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Dios, aquí vamos a hablar de todo, hermano, porque esa es la intención de estudiar la Biblia. Nosotros estamos sexuados. ¿Sabe lo que se entiende por sexuados? ¿Sabe lo que entiende por sexuado? Santo Dios. ¿Sabes lo que entiendes, Melissa, por sexuado? Que somos seres sexuados. Dame la respuesta, es bien sencilla. Hay una respuesta, no ocupo tantas vueltas. ¿Sabe lo que es sexuado?
Hermano, yo pienso que la verdad, cuánta gente ignorante está en las congregaciones. Jesús quiso imponer, dijo, hasta hoy no han aprendido, les dijo Jesús. ¿Hasta cuándo los voy a soportar, hombres de poca fe? ¿Sabe lo que significa sexuado, señor Alberto? ¿Sabe lo que significa ser sexuado, hermana Isabel? ¿Mande? No. ¿Sabe lo que es ser sexuado, Margarita? No, no me digan eso. Esto yo no lo aprendí aquí. Hermana, ¿sabe lo que es sexuado? Alicia, ¿sabe lo que es? A ver, hermano. Dios nos creó con órganos reproductivos femenino y masculino, sexuados, sencillo. Y cuando Dios nos hizo sexuados a nosotros, no lo hizo para el placer sexual. No lo hizo, hermano, voy a ser muy franco, por el temperamento humano. Lo hizo solamente, y esto nadie lo puede desacreditar, Dios lo hizo solamente para procrearnos. Pero Satanás saboteó todo lo que Dios ha hecho y no ha fracasado Dios, sino que Dios tiene sus planes y estos se llegarán a cabo. Entonces la palabra sexual significa que Dios hizo que cada hombre y mujer tuvieran sus órganos respectivos sexuales. Amén. Y el fin de Dios era para que nos reprodujéramos, únicamente para reproducción. ¿Me está escuchando? Por eso el pecado de adulterio es lo más aberrante, porque la reproducción es en el matrimonio y no es fuera del matrimonio. Y por eso Dios dice en su palabra, en el Antiguo Testamento, precisamente en Deuteronomio dice, y no entrará bastardo. ¿Y qué es un bastardo, hermanos? Dice, no entrará a mi presencia, no entrará en la congregación de los santos ningún bastardo. ¿Qué es bastardo, hermano? ¿Mande? ¿Qué es bastardo? Un hijo fuera del matrimonio. Entonces, para que vean que su lindura de tener hijos fuera del matrimonio trae una repercusión seria de parte de Dios, porque dicen, entrará bastardo a la congregación de los santos. Y un bastardo es un bebé, independientemente del sexo que sea, niña o niño, pues son los únicos, hermano, sexos que Dios creó, no hay otros más. Y en eso, cuando nacen con la maldición de bastardismo, por un pecado tan aberrante y grave que es el adulterio, tener relaciones sexuales cuando no son casados, o es casado pero está teniendo relaciones sexuales con la persona que no es su cónyuge. Amén. Ok, para no desviarnos mucho, entonces, y creó Dios al hombre a imagen y a semejanza los creó Dios. Y dice el verso 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces estamos viendo dos distintas grupos de personas. Y vuelvo a enfatizar. Por eso en YouTube, hermano, de verdad, YouTube no quita ni censura canales wichiwachi, hermano, que se llenan la boca de decir cosas, hermano, que aquí está bien claro, y que tú cuando lees la Biblia, la estudias, debieras de comprenderla. No es que Adán, porque imagínese, dice que Caín cuando fue maldecido por Dios por haber matado a su hermano Abel, dijo, maldito serás. Y luego dice, cualquiera que te vea te va a querer matar, pero te pondré una señal para que todo el que te vea no te mate. Fue una maldición fuerte. Y dice la palabra que Caín se fue a cierta región y allá se casó. Y entonces mucha gente dice, ¿y esa gente de dónde salió? O sea, pues vemos la ignorancia profunda de la gente, hermano, de la cristiandad no convertida, ¿no? ¿Y dónde salió esa gente? Sencillo, está en Génesis capítulo 1, verso 27 y Génesis capítulo 2, verso 7, donde dice que en el verso 26, capítulo 1, Dios creó porque no había seres humanos. Y en el verso 7, capítulo 2 de Génesis, después de crear ese grupo de personas, hombres y mujeres, formó solamente a Adán.
Dice el verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser viviente se refiere a un alma viviente. Escúchelo bien, cuando Dios formó el cuerpo de Adán, ahí en el verso 7, capítulo 2, habla de Adán. Cuando Dios formó el cuerpo de Adán, lo formó literalmente de tierra. Literalmente lo formó de tierra. No lo formó de otra cosa, lo formó de tierra. Lo dice la Escritura. La palabra es literal. Aquí no podemos decir que fue hipotéticamente hablando. No, literal. Y cuando Dios formó Adán del polvo de la tierra, dice entonces en el verso 8, en el verso 7, perdón, mismo, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Escuche bien esto. Y sopló aliento de vida en su nariz. Quiero que todos, hermano, esto es para que usted no le vean la cara, hermano, de ignorante. Quiero que no tire a la basura el esfuerzo de estar aquí yo parado y de estudiar la palabra de Dios con usted. Cuando diga leamos, y cuando diga escúcheme, y no trate de distraerse ni nada. ¿Cómo le va a dar la Biblia si usted ocupa ilustrarse? ¿Ya la tiene ahí? Ok. Entonces en Génesis, solamente Génesis capítulo 1 y 2 estamos ahí. Va a ser fácil. Amén. Dice en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo hizo, ya le dije cómo, lo formó literalmente del polvo de la tierra, científicamente comprobado. La Biblia es infalible. Se puede decir la infabilidad de las Escrituras. ¿Qué significa infabilidad? Aquí vamos a aprender de todo, hermano. Yo espero que de aquí en adelante, ¿qué es infabilidad? ¿Mande? Fuerte, hermano. ¿Mande? Infallable, que es verdadera al 1000% y 1000%. No falla, es real. Entonces cuando dice que lo formó del polvo de la tierra, científicamente, hermano, nosotros contenemos todos los tipos de metales que tiene la tierra. Usted agarra, así de fácil es Dios, hermano, de poderoso. Usted agarra un puño de tierra y usted lo lleva a un laboratorio y todos los metales y hierro que tiene la tierra. ¿Sí sabía usted? ¿Sí sabía eso? Eso nos lo enseñaron en química y teníamos la tabla de los elementos en secundaria. ¿Quién fue la secundaria? Y si no se acuerda, pues de plano. Bueno, está la tabla de los elementos, hermano, en química. Ok, entonces un puñito de tierra, fíjese, para que vea que la gente que dice que Dios, que la Biblia no es cierto, en ese puñito de tierra usted encontrará los metales que nosotros contenemos en nuestro cuerpo. Entonces, si esos metales, hermano, que contiene la tierra, científicamente los contenemos a nosotros, eso nos debe de llevar a creer, escúchelo bien. Si la palabra dice que Dios formó del polvo de la tierra a Adán, entonces si usted agarra un puño de tierra y le dice a un químico, a un científico, ¿sabe que usted es tierra? No es cierto. Cheque la tierra y haga un examen en el cuerpo humano. O pregúntele a un médico si no quiere quemarse las pestañas. Y eso contenemos, zinc, cobre, hierro. Por eso en veces comemos hierro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos faltos de hierro. En veces tenemos que tomar vitaminas que tengan, porque estamos, de otros elementos de metales, porque estamos faltos. Uno de ellos es el hierro, que fortalece ¿qué? Los glóbulos rojos de la sangre. Todos nosotros tenemos las propiedades de la tierra. Amén. Y estamos aquí porque la verdad, con razón, sus profesores no los pasaron, hermano, ni con 3.0. Amén. Entonces dice que lo hizo del polvo de la tierra. Lo hizo verídicamente de la tierra. Hermanos, conteste para saber si va entendiendo. ¿Verdaderamente nos hizo del polvo de la tierra? ¿Por qué? No.
es que yo los quiero capacitar para que en lo que se refiere conocimiento lo tenga. Y en lo que se refiere gracia, se lo pida a Dios y sea una bomba afuera. ¿Por qué yo creo que fui formado del polvo de la tierra? Porque científicamente la tierra contiene los elementos de metales como yo los contengo y todo el ser humano. Siempre aprenda esto, porque cuando usted evangeliza, que diga, no, la Biblia no es verdad. No, la Biblia es infalible porque dice que tú eres lodo. Por eso sus cuellos están negros, y más cuando no se bañan mis chavos. Porque usted es hecho del polvo, pero usted es del polvo muy hediondo, ¿verdad? De ese polvo que deja aquí negro. Entonces, ¿por qué nosotros podemos creer en la infalibilidad de las Escrituras? Porque todo está corroborado científicamente. Científicamente. Dice la palabra que en el centro de la tierra está el infierno. Dice la palabra. ¿Cómo podemos comprobar científicamente que el infierno está en el centro de la tierra? No el lago de fuego. El lago de fuego no está en la tierra. El lago de fuego está fuera del globo terráqueo. Después llegaremos a él. Está fuera del globo terráqueo. ¿Por qué realmente podemos decir científicamente la veracidad de la infalibilidad de la palabra, que el infierno sí está en el centro o el corazón de la tierra? Porque vemos el magma. Vemos el magma, que es aquella lava que sale de los volcanes y que es miles de grados alterados de calor que cualquier fuego de acá de la tierra. Y cuando tú miras ahí, en la Biblia habla de una brea, habla de algo incandescente. ¿Qué es incandescente? Algo al rojo vivo. No habla de un fuego común y corriente. ¿Se da cuenta lo que usted deja de comer? La palabra de Dios que lo lleva a ser sabio y le quita los dientes así medio grandotes y las orejas muy paradas y muy largas. ¿Sí o no? ¿Ven lo importante? Ojalá y Dios me dé paciencia para terminar el estudio, hermano, porque conteste, eso sí conteste. ¿Entendió? Quiero que conteste cuando le haga la pregunta para ver. Y entonces formó al hombre, Adán, en el verso 7, ¿formó a quién? Y Dios en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, ¿a quién Dios formó? No oigo, hermanos. ¿A quién? No, eso fue en el verso 27, capítulo 1. ¿Ven? Entonces Dios formó, dice, entonces Jehová, Dios formó, capítulo 2, verso 7, Adán, ¿verdad? Al hombre, dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego dice que sopló. Cuando dice que sopló aliento de vida en su nariz, ¿a qué se refiere? Levante su mano quien va a contestar, pero ¿a qué se refiere? Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. En ese hombre hecho por el polvo de la tierra, científicamente comprobado, y da la veracidad de la infalibilidad de la palabra. Ok, dice que entonces introdujo vida. O sea, ahí fue donde puso el espíritu de vida en nosotros, no el Espíritu Santo, el espíritu humano. Y luego seguimos leyendo, porque esto nos va a dar entendimiento. Bueno, a usted le va a dar entendimiento cuando usted interactúe con gente que es atea, gente que dice Dios no existe, gente que dice soy cristiano, pero son más ignorantes que nada, y un ignorante no puede ser hijo de Dios. Un ignorante no puede ser hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escuchó? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, significa, y sopló el espíritu. Y luego dice después de ahí, mire todo lo que va a creer. Aquí entienda algo. En los primeros, escúchelo bien, porque en la Biblia siempre habla de principio a fin los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No es que Satanás los creó, sino que dice Dios que Él creó al impío, al pecador, para la condenación. Esto son misterios. Y Dios creó al justo para gozar la eternidad. ¿Me está escuchando? Entonces, siempre habla de dos grupos. Número uno, en el capítulo 1, verso 26, ¿de quién habla? Capítulo 1, verso 26, habla de los que creó por medio de la palabra. ¿Me está escuchando? Y no los formó. Y esa gente no los diseñó como diseñó Adán. ¿Sí se alcanzó a oír o a ver? Póngase las pilas. Y dice,
cuando sopló aliento de vida en su nariz, entonces surgió algo. Está el polvo de la tierra que formó a Adán, y en ese polvo, en ese estuche de polvo hecho de la tierra, Dios sopló aliento de vida. ¿Introdujo qué? Su ruaj, en el hebreo, el espíritu. Entonces, ahí entró. ¿Me está escuchando? Y cuando dice en el verso 7, sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa? ¿Y fue el hombre un ser viviente? Dígalo fuerte. Un alma viviente. En el momento que Dios sopló aliento de vida en ese hombre formado del polvo de la tierra, sin que tuviera vida, cuando Él introdujo su espíritu, el aliento, no su espíritu de Él, para que no se confunda, porque su espíritu es el Espíritu Santo. Cuando Él introdujo su aliento, entonces en nosotros se creó el espíritu humano. Y cuando se formó en nosotros, entre el polvo de Adán, el estuche de Adán, y el espíritu humano, entre el espíritu humano que es divino y el polvo de la tierra que es el cuerpo, se produjo a medias del espíritu humano y del cuerpo del polvo se formó la palabra en hebrea nepesh. La palabra en hebrea nepesh significa ¿qué? ¿Qué significa? Alma. Entonces cuando Dios sopló aliento de vida en ese cuerpo inerte, sin vida, de polvo de la tierra, entonces se creó el espíritu humano, y del espíritu humano y del cuerpo, a medio de ellos, entonces se creó el alma, y entonces fue un alma viviente, porque el alma es la que usa el cuerpo. Si se fija, el polvo estaba así nada más. ¿Sí me entiende? El polvo estaba así nada más, y luego ahí, entonces es donde dice, y el alma que pecare, ¿sí lo he leído? El alma que pecare, ¿qué? El alma que pecare, ¿esta qué? ¿Esta qué? ¿Y por qué no dice el cuerpo que pecare? Porque lógicamente Dios en su lenguaje está diciendo, el cuerpo no se mueve sin el alma. Lógicamente está diciendo, porque cuando yo transmití aliento, se formó ese espíritu que proviene de mí. Porque dice la palabra que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios, porque Dios lo sopló. Y el cuerpo que fue formado del polvo, ¿no dice así? ¿Quién ha leído la Biblia? Levante su mano. ¿Quién ha leído esta porción? ¿No han leído esa porción? Donde dice, y que cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios, porque Dios ¿qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo dio o lo creó? ¿Seguros? Ok. Entonces, el polvo dice, y el cuerpo que fue tomado del polvo, ¿a dónde va? ¿A dónde? ¿Al pollo? Allá escuché al de camisa tinta que al pollo. No, al polvo. Entonces, ¿y dónde queda el alma? A la condenación eterna o al gozo eterno. Entonces, quien va a usar el cuerpo, por eso estamos en una divergencia terrible. ¿Qué es divergencia, hermano? Dígaselos, o tampoco usted sabe. Bueno, estamos en una contradicción o en una lucha, mejor voy a decir una lucha tremenda, porque como nuestra alma está inmersa, ¿qué es la palabra inmersa? Está dentro, sumergida, amén, en dos mundos. ¿Ve por qué la dificultad para el ser humano poder agradar a Dios? Porque el alma, quien soy yo, el alma, quien eres tú, que hoy tengo que tomar estas acciones para llamar y captar tu atención, porque de otra manera no la capto. Entonces, el espíritu, ¿de dónde proviene? El espíritu humano, ¿de dónde proviene? Dígalo, ¿de dónde? Hermano, dígalo, ¿dónde? ¿Por qué? Ok. Cuando pregunta acá, denme chance porque quiero ajustar tornillos. Dios lo dio. Entonces, el espíritu humano es el que tiene la conciencia. Y la conciencia, valga la reabundancia, nos hace conscientes de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que procede de Dios y de lo que procede del mal.
Un niño, hermano, recién que comienza a caminar y comienza a usar su vida, hermano, en la tierra, cuando quebra algo, está chiquito, apenas camina, quebra algo y le hace, y se queda viendo a mamá y a papá. Eso no lo hace uno que ya tiene una conciencia bien pervertida, porque lo quebra y lo mal hace y se va. Pero el bebito, hermano, su conciencia le dice, ya hiciste algo mal a tus papás, le quebraste el plato. ¿Por qué? Porque en su espíritu está la conciencia que nos hace conscientes de lo correcto y de lo incorrecto. El cuerpo nada más es un estuche, que es, como quien dice, hermano, es solamente un monigote para que el alma la use y pueda proyectarse, porque el alma no es visible. Entonces el cuerpo es usado por el alma para poderse proyectar. Por eso cuando alguien muere, sale y se mira a sí mismo, porque en sí la vida no está en el cuerpo, está en la nepesh. ¿Qué es nepesh? ¿Qué es nepesh? Entonces el mundo espiritual que está todo ser humano es porque tiene el aliento de Dios, el espíritu humano. Y hay una guerra y hay un mundo. Estamos también arraigados a la tierra. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? Del cuerpo. Estamos hablando de dos mundos. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, científicamente comprobado. Dios sopló aliento de vida, científicamente comprobado. Científicamente comprobado, la ciencia lo avala. ¿Me está escuchando? Y cuando Dios sopló aliento de vida en la nariz, del cuerpo hecho de la tierra y del soplo de Dios se formó el alma, que en hebreo es nepesh. Y esa alma es lo que caracteriza nuestro carácter. Si somos flojos, fodongas, esa es su alma. Esa es su alma. ¿Me está escuchando? Ahora entiende entonces que Dios en el capítulo 2, versículo 7 no creó a Adán, lo formó. ¿Con quién se casó entonces Caín? ¿Con quién se casó entonces Caín? ¿Con quién? Deme la cita, usted no, espéreme. Deme la cita bíblica. ¿Con quién se casó Caín? Levante su mano. ¿Con quién? Con Génesis 1:26. Los que Dios creó, cuando dice a imagen de Dios creó Dios varón y hembra. Varón y hembra los creó Dios. Y esos fueron puestos a un cierto lado del huerto de Edén. Ellos no estuvieron en el Edén. Cuando Dios formó en el capítulo 2, verso 7, Adán, fue para ponerlo, y de hecho dice aquí, escúchelo bien, versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Puso allí al hombre que había formado. ¿Qué hombre formó? ¿Por qué se llama Adán? Porque dice la palabra que su nombre viene porque era un nepesh viviente, un alma viviente. De ahí viene la palabra Adán, los hijos de Adán. Venimos de esa trascendencia, ok. Entonces Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Luego de eso vemos que nomás formó Adán. En el versículo 26, capítulo 1, creó a hombres y mujeres en plural. Y luego vemos el verso, hermano, el verso 18 del capítulo 2 de Génesis. Dijo Jehová Dios. ¿Otro? Y dijo Jehová Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una tigresa, le haré una leona, le haré una peleona, le haré una karateca. Eso dice, para que vean ustedes las mujeres, hermano, que tienen un problema con Dios. Dice, le haré una ayuda. ¿Sabe qué es un ayudante? Por eso sus pastores, hermano, que comienzan y que las mujeres predican en los púlpitos, han entendido mal esto, claro, no de una manera, hermano, no de una manera ermitaña, de una manera en el pensamiento, hermano, como de los cavernícolas del tiempo de la era de piedra ni de hielo.
pero Dios dice, le haré ayuda idónea. Usted búsqueme los versos, hermano, que estemos leyendo en otras traducciones que pueda decir un poco más claro para ayudar a la audiencia que entienda. Entonces dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué es ayuda? Alguien que esté para ayudarle, dice lógicamente la palabra. ¿Para que le ayuden qué? Primeramente en todo lo ideal, una ayuda idónea, una ayuda en lo ideal y necesario y esencial de su vida. Esos roles Dios los estableció. No me importa que anden las de pañuelos verdes, morados, rojos, no importa. Dios dijo que la mujer sería ayuda idónea. ¿Me está escuchando? Toda mujer cristiana, si estudiara la palabra, se diera cuenta de lo que dice el capítulo 2, verso 18. Y si se va a Eclesiastés, cuando dice, hermano, cuando dice Salomón, dice, algo he experimentado también debajo de los cielos y en la tierra. Y es que he buscado entre todos los hombres, y de entre todos los hombres he encontrado tan siquiera nomás uno. Y entre todos los que se decían hombres, solo halló uno con H. ¿Sí lo entiende? Dice, pero lo más triste, que entre todas las mujeres no hallé ni una. Porque le voy a explicar por qué. Cada quien tomemos lo que Dios nos enseña. ¿Por qué dice que de una mujer, de todas las mujeres en la creación de Dios no encontró ninguna? Porque la mujer, hermano, tiene que estar muy, muy pendiente del Adán. Porque descuida poquito a la Eva y la Eva sabotea y destruye el Edén. Aquí va a salir de todo, hermano. Ojalá, y si usted lee, me quitaría todo ese compromiso. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, hay un verso más claro. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Aquí ya Dios no creó por la palabra tampoco a esta mujer, ni la formó del polvo de la tierra. Me estoy brincando la lectura que llevamos, pero quiero explicarle verso por verso. Y la Biblia no se entiende por un verso y usted le da su interpretación. Por eso aquí nos vamos a llevar años si quiere seguir continuando el estudio. Amén. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, ¿la Biblia qué es? ¿Qué dijimos que es la Biblia? ¿No? La Biblia científicamente comprobada es infalible. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. A ver, ¿cuáles son las costillas? Es un solo hueso. La costilla no es todo este alerón, hermano. La costilla es un solo hueso. ¿Sí sabía eso? Entonces dice, tomó una de sus costillas. Científicamente, hermano, es imposible que el hombre crea. Tomó solamente esto. Pero científicamente podemos mostrar que es real. Solo una costilla. ¿Qué es costilla? No oigo. Ustedes sabrán, hermanos, yo soy materia dispuesta. Puedo bajar y subir y si aguanta este culto y el que viene. Al siguiente miércoles me repongo. Ok. De un solo hueso. ¿Sabe por qué sí es cierto que de un solo hueso Dios formó a la mujer? Ahí no formó, escúchelo bien, cómo Dios creó a su pueblo. De Adán somos el pueblo de Dios, la simiente de Dios. De la creación por el poder de la palabra, en el capítulo 1, versículo 26, el 27, esos son de la gente, hermano, que son como nosotros, pero viene la otra simiente. Lea por qué Caín se fue con ellas. Y Caín fue el más perverso. Y de hecho, creo que fue, no creo, así es. De la descendencia de Caín fue de donde comenzó la poligamia. ¿Qué es poligamia? Dice que tiene varios novios. Sí, es poligamia. No, eso no se puede decir otra cosa. Tener más de una pareja.
Eso es poligamia. Ahí surgió la poligamia. Dice, y tomó una de sus costillas mientras dormía y cerró su carne en su lugar. Y de la costilla, dice la palabra, la Biblia que es, y de la costilla que creó Dios tomó del hombre, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, ¿qué palabra está gramáticamente empleando? ¿En lugar de cuál? Aquí hizo, porque ya había hombres y mujeres en la tierra. Entonces, de la costilla que había tomado de su lugar, del hombre, Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Dios a Adán, esto es ahora huesos. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿Sabe cómo podemos comprobar que científicamente sí fue formada de la costilla del hombre llamado Adán? ¿Sí sabe por qué? Vamos a rezar en el tema de la lectura. Estamos leyendo la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque científicamente la mujer tiene ciertos órganos vitales más pequeños o más grandes a diferencia del hombre. Porque la mujer tiene diferente ritmo cardíaco y también diferente tamaño de pulmones, y su respiración es diferente a la nuestra. Su fortaleza esquelética y también, hermano, fibrosa y de músculo y de piel es completamente diferente a los nuestros. A una mujer, aunque sea lesbiana, aunque sea, hermano, homosexual, agárrala poquito así y si le hace un morete, al menos que tenga un demonio de lesbianismo, no le hace nada. Y un hombre, por más escuálido que estemos, usted le hace así y el morete no, como cuando usted me pegó aquella, pensé que es un morete ni nada, nomás el dolor ahí. ¿Entiende? Sí hay, y mucho más cosas científicamente comprobadas. Ahora, la Biblia enseña, relacionado a lo que leímos, de que la mujer sería ayuda idónea, y de lo que dijo Salomón, que entre todas las mujeres a nivel mundial no encontró ninguna, es porque la mujer en la palabra es clasificada como frágil. La palabra fragilidad no significa que sea muy sensible a lo espiritual, sino que es muy frágil para poder abrir las puertas abismales del infierno. ¿Me está escuchando? Le pregunto, ¿por qué fracasó Adán? ¿O por qué en cierta forma Dios no fracasó? Pero ¿por qué a simple vista humana Dios fracasó con la primera pareja en el huerto del Edén? ¿Por qué fracasó? Aparentemente porque Dios tiene su plan. Él tenía todo su plan trazado. Él tenía el Mesías, dice la palabra, desde tiempo atrás, que Él moriría por nosotros para que fuéramos salvados por nuestros pecados. ¿Por qué fracasó Adán en el Edén? ¿Sabe por qué hay un mito, pero que es una realidad? ¿Sabe por qué los hombres inteligentes viven, hermano, fuera de la sociedad? Y muchos de ellos se ven greñudos como Albert Einstein. ¿Sabe por qué? Porque no podía interactuar con la gente común. Porque llegaba Albert Einstein y decía, fíjate que tengo este pensamiento. Oye, sí, ¿y qué hubo? Ahorita vengo, no vamos acá. Y decía, vámonos. O sea, en pocas palabras, la torpeza de esa gente hacía que esa gente inteligente se fuera y viviera como ermitaños, hermano. Es la triste realidad. Cuando vemos esto, hermano, escúchelo bien. Cuando vemos, hermano, que fracasa la primera pareja que Dios pone y la única en el huerto de Edén, es porque usted comienza a ver la narrativa en la escritura que hacía Eva. Eva andaba ahí rondeándole al árbol que Dios le dijo, ese árbol no comerás. Y parece que le dijeron a la Eva, ve y dale vueltas al árbol, dale vueltas para que caigas. Fue la mujer. Pero el problema no fue ella, porque Dios reprendió al varón, Adán. ¿Por qué reprendió a Adán? Porque Adán era el jefe, el que Dios había puesto sobre él la autoridad. Y él tenía que decirle, Eva, ¿por qué no te vienes para acá? Pues que no entiendes. O sea, ¿por qué estás rondeando ese árbol? Si Eva le había dicho, vente para acá. O verás, voy a decirle a este león que te mueras si te arrimas ahí. Adán y Eva estuvieron ahí,
y a lo mejor ahí hayamos nacido todos nosotros en el huerto de Edén. Ese es un pensamiento mío, que a lo mejor hayamos nacido todos ahí. Pero Adán fracasó por no ponerse firme en cuestión de estar salvaguardando, cuidando, enseñando a Eva que era frágil. Y fue frágil. Le salió la serpiente y dijo: con que Dios quiere que no comas del fruto, cómelo, sé desobediente a lo que tú quieres, y yo te veo que estás dándole vueltas y vueltas y vueltas. Ya cómetelo. Ahorita que no está Adán, cómetelo. Por eso David, Salomón dice: entre todos los hombres dice que nomás halló uno, los demás eran opados, faltos de inteligencia, yo no sé. Y entre todas las mujeres, dijo Salomón, ni una. Eso nos lleva a qué, tanto ustedes como las mujeres, como nosotros los hombres, a preocuparnos porque nomás un hombre halló, un hombre. Luego les voy a hablar de ese misterio. ¿Por qué un hombre? ¿Qué da a entender? ¿Eran gay? ¿Eran irresponsables? ¿Eran zánganos? ¿Eran inútiles? Les voy a explicar. Y si usted lo aplica a la vida cotidiana, de muchos hombres que vemos en el mundo, solo uno o dos son los que de alguna manera pintamos en el mundo. Se oye medio presuncioso, pero así es. Amén. Ok, entonces vamos entendiendo. La palabra de Dios es que sóplesela, porque si no la va a llevar así con un chonguito por acá, moicano, un peinado moicano. Ok. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué significa crear? No se puede crear cuando ya existe aquello que se dice que se va a crear. Y dice, y aquí venimos en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios crea cosas imperfectas? Los que estamos aquí. ¿Dios crea algo perfecto o lo crea imperfecto? Pero aquí dice que estaba desordenado y vacío. Aquí dice que había un desorden. ¿No está perfecto? No está perfecto. ¿Ya ve que la Biblia no es infalible? ¿La Biblia es infalible o no es infalible? No escuché. No escucho. No escucho. Es infalible. Vayamos a Isaías 45. Rápido, Isaías 45. Voy a poner aquí mi... Hermano, búsquelo por favor en otra versión a ver si sea más claro, que creo que no. Mire. Mire. Voltéeme a ver todos. Isaías, voltéeme a ver todos. Isaías 45, 18. Todo esto que usted mira aquí, hermanos, cuando usted estudia, y dice, bueno, ¿por qué acá dice esto? Y comienza a buscar el antetexto y el contexto. ¿Qué es antetexto? Es un verso antes del que estamos leyendo. No, hombre. ¿Y qué es el contexto? No porque quiero que sean pastores ni pastoras, porque no hay pastoras. Señor, reprenda a Satanás. ¿Qué es contexto? Contexto. ¿Me da una nieve con fresa? La nieve viene con fresa. Contexto. Que lea todo el contexto del verso o del capítulo. Ok. ¿Ya lo tiene? 45, 18. ¿Qué dice el versículo 1? El versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Y la tierra estaba ¿qué? Entonces, algo pasó. Porque en el capítulo 1, versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios lo hace siempre ¿qué? Pero el verso 2 había un caos. La respuesta está Isaías 45, verso 18. ¿Qué dice en Isaías 45, 18? Si usted se fija, aunque esté muy retirado, el verso 18, que viene siendo este que está abajo, está con color amarillo, pero a medias está con color naranja. Porque en este verso nos muestra el significado del capítulo 1, verso 1 de Génesis y el versículo 2 de capítulo 1 de Génesis. Vayamos a Génesis.
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Este verso está respaldado por parte del verso de Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó. El versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí o no? Acá pongan, estoy explicando. Luego dice, verso 18, capítulo 45, porque así Dios Jehová que creó, y luego dice, los cielos, y Él es el Dios, el que formó la tierra. Porque lo que estaba desordenado fue la tierra, ¿no? Acá en Génesis capítulo 1, verso 2. Pero el verso 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces los cielos y la tierra estaban perfectos en el versículo 1. Y en el versículo 2 dice que estaba desordenada la tierra y estaban las tinieblas en la faz del abismo. Cuando leemos, hermano, la mitad del texto 18 de Isaías 45, nos da la razón del por qué. Y dice, el que la hizo y la compuso. O sea, Dios la creó, pero hubo un desorden, un hecatombe. O sea, ¿qué es hecatombe? ¿Sabes lo que es un hecatombe? Catacapum, no es música, hecatombe. ¿Qué es hecatombe? Levante su mano, ¿quién me puede decir? Nomás usted, nomás, levante su mano, quien sepa qué es hecatombe. ¿Qué es hecatombe? Hermana, si va a decir la verdad, pregúntale si es esta él, y si no, mejor le sigo yo. ¿Sabe qué es hecatombe? Un cataclismo, como un diluvio, un gran terremoto. Ese es un hecatombe. Ya lo hemos dicho muchas veces y no creo que por burdo lo digo. Entonces dice, es el que la hizo y la compuso. Dios no creó en vano. Entonces algo pasó en Génesis capítulo 1, verso 2. Dios no creó en vano la tierra, sino la creó para que fuese habitada. Y para que sea habitada la creó Dios. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Sí entendió lo que leímos? Leo nuevamente todo el verso junto. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. La hizo, la creó perfecta y algo pasó y la volvió a componer. No la creó en vano, sino para que fuese habitada, la creó. Pero nadie puede habitar, como dice el versículo 2 de Génesis 1, y la tierra estaba desordenada. En pocas palabras, estaba un revoltijo, a la similitud de que usted agarra un huevo de gallina y lo bate así. Estaba todo revuelto, no podría haber vida. ¿Sabe por qué no podía haber vida? Porque no había luz y el agua y todo estaba fusionado con las tinieblas. Mientras no haya luz y no haya tierra seca, hermano, jamás podrá haber vida. Entonces estaba todo un desorden que Dios no había creado. Dios lo había creado perfecto según el versículo 1 en su obra creadora, pero en el versículo 2 algo aconteció y entonces Dios tuvo que actuar. ¿Me escucha? Para volverla ¿qué? ¿Para volverla qué? ¿A qué? A componer. Cuando algo se descompone, entonces se emplea la palabra ¿qué? Componer. Ok. En este versículo 2, hermano, la mayoría lo sabe, porque tiempo atrás iniciamos parte de esto. En el versículo 2 es donde se habla, hermano, de seres vivos que tal apariencia se semeja a los seres humanos. Como lo que cuando usted estudió en la escuela, de la era paleozoica, la era mesozoica, la era de hielo, la era de piedra, donde había seres, hermano, ermitaños, seres que hoy a través del estudio de las osamentas de esos seres vivos, se dice que ellos eran poco encorvados y que eran, hermano, ermitaños y que también eran nómadas. ¿Qué es nómada? Que no tenían un lugar fijo donde vivían, que ellos iban acampando y luego se iban y acampaban y nunca tenían un lugar firme. Y ellos eran como encorvados y era un estilo, hermano, cavernícolas. Eran una especie de cavernícolas que hoy vemos en televisión y vemos en muchos programas de caricaturas. Pero no eran como nosotros. Por eso cuando los ateos, los que no quieren conocer
reconocer la infalibilidad de la Escritura, dicen, ya ves, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y estaba así. ¿Cómo? ¿Dónde salió Adán? ¿Dónde salió Eva? Y fíjate, si Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, ¿a poco de ellos dos todo el mundo se pobló? Dice que sí. Porque aun cuando Dios destruyó a todos a través del diluvio, después de la familia de Noé, de ahí volvió a poblar la tierra. Eso es verdad. Amén. Entonces lo que nos lleva a entender, hermano, el versículo 2 cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto significa, hermano, que hubo un juicio de Dios. En toda la Biblia, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando usted mira que había tinieblas sobre la faz y todo esto, y desórdenes, es que había una intervención divina. Dios, por ejemplo, cuando envió el diluvio, dice que las aguas cubrían la faz de la tierra. Cuando usted escucha esto, inmediatamente la Biblia le hace a usted entender que Dios enjuició una generación de seres vivientes que vivían en contra de la voluntad de Dios. Versículo 2, existían esos seres nómadas, esos seres vivos que eran, hermano, cavernícolas. ¿Por qué cavernícolas? Porque vivían en cavernas, porque vivían, hermano, tal vez ahí en las cuevas y andaban de aquí para allá. Eran cazadores, por eso andaban buscando, hermano, la comida a través de la cacería. Eran bárbaros, ¿me escucha? Eran cochinos, no se bañaban. Por eso quiero llegar no hemos llegado ni al verso 2, pero los demás me voy a leer así carreritas, así, no voy a explicar nada. Eran nómadas, eran cavernícolas, y en toda su manera de ser, estos seres que se parecían a los seres humanos, eran sucios. Eran, hermanos, sus impulsos eran bárbaros. Ellos traían cualquier artefacto, entre ellos usaban osamentas de animales para matar o para pelear. Ellos eran bárbaros, hermano. En un momento mataban entre ellos mismos y tal vez hasta se los comían. ¿Me está escuchando? Entonces, escúchelo bien. Vamos a Job, porque vayamos a Job. Póngale el dedito ahí en Job. Tal vez búsqueme en la versión una versión más clara, hermano, mientras leo lo de Job. Lea una versión más clara donde habla que Satanás le dice a Jesús, lo llevó al pináculo del templo, pero busque la versión más clara, porque aquí lo tengo, pero quiero una versión más clara, donde dice, póstrate delante de mí, adórame y te daré todos estos reinos. Porque Satanás le dijo a Jesús, porque estos reinos me han sido ¿qué? Me han sido dados. Ahora yo le voy a preguntar mientras el hermano me busca una versión, y si no hay, tiene que haber. ¿Cómo Dios le va a dar al diablo, hermano, siendo el diablo y saboteador de sus planes divinos, le iba a dar, hermano, los reinos de la tierra? Aquí use su lógica elemental, no se me clave así como que inhaló fentanilo. Relájese, tire el fentanilo a un lado. Eso es la droga zombie. Escúchelo bien. Usted use sus iba a decir sus hormonas, ¿cómo se llama? Eso. Úselo, su imaginación. ¿Cree usted que Dios a Satanás le dijo, Satanás, ya hiciste que Eva comía de ese fruto y por causa de eso arrojé a Adán y a Eva de ahí? Y ahí andan batallando afuera del huerto de Edén. Y puse 2 serafines con una espada de fuego que se volvían para que no entren. ¿Cree que Dios le daría los reinos de la tierra a Satanás para que los gobernara? ¿Por qué? Es que necesitamos salir de esa religiosidad de que somos cristianos, como esos andeses que estaban ahí tomando y las mujeres vestidas como prostitutas. No, hermano, dejemos eso.
Dios todo lo equipa al Hijo de Dios. Entonces, una de esas, quitemos la ignorancia. Satanás le dijo a Jesús cuando lo tentó, tres veces en el desierto. Dice que en una de esas lo llevó y en un alto monte le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido dados. Y luego vemos en Ezequiel y vemos en todo el resto de la palabra en Isaías que él era la luz más grande que brillaba, el lucero de la mañana. ¿Me está escuchando? Dice que él era luz bella, la luz más grande. Número 1, para que me entienda. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra, versículo 2, quedó en un desorden total, en un caos. Dios enjuició a alguien. ¿A quiénes? A esos seres vivos, que no eran humanos como nosotros. Los enjuició, porque si fueran seres humanos como nosotros, Dios en el capítulo 1, versículo 27, no haya creado a los hombres y mujeres. ¿Me está escuchando? Entonces, eran parecidos a nosotros. Así eran tipo cavernícolas. Hacían del baño donde sea. Sí, hermano, de veras. Hacían del baño donde sea y andaban semidesnudos con taparrabos y pieles de animales. Eran nómadas y comían de su casa. Eran cazadores, no eran agricultores. Ok, ¿lo halló, hermano? ¿Qué versión es? Espéreme, porque para ver la versión más rápida, porque estos hermanos están como cañón pistola. Diga la cita para que todos la abran. Ponga su dedito en Génesis, ponga su dedito en Génesis. ¿Qué versión tiene usted? Dice, ¿cuál es la que dice que está más clara? Aquí está, aquí está. Palabra para lenguaje actual. Escúchelo, lo que dice aquí, ¿eh? Mire, la palabra de Dios es ¿qué? ¿Y qué significa infalibilidad? Que es verídica 100%, así venga quien venga y diga no existe, no es cierto, es verdad. Dice Lucas capítulo 4, versículo 5. Después el diablo llevó a Jesús, acá, es una versión que no tiene. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Todos los países. De hecho, en esta versión no está muy clara, pero dice todos los reinos de la tierra, o sea, todos los países del mundo. O sea, le mostró todo lo que en el mundo había de países. Y mire lo que dice. Póngame su atención aquí, ya voy a terminar, hermano, y no llevamos ningún verso. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos, poderosos del mundo, todos, no unos. Y le dijo, todos estos países, escúchelo, todos estos países me los dieron a mí y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de esos países, le dijo a Jesús. Si tú, Jesús, Hijo de Dios, te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Cree usted que yo le voy a dar una responsabilidad a alguien irresponsable? Le voy a decir, ve al templo y limpias y luego ¿cree que le voy a dar la llave yo? No, me va a dejar la puerta abierta, los baños por ningún lado, los perros se van a meter, las luces no las va a apagar. ¿Me entiende? Tendría que ser una persona cabalita que yo pueda confiar en la persona y decirle, por favor, me haces esto, vas al templo y me ayudas en esto y esto. Y bueno, usted ya sabe que cuando salga, deje todo en orden. Dios es sabio y no pudo haberle dado los reinos, porque el que da los reinos, ¿quién es? Dios no le pudo haber dado los reinos a Satanás cuando Satanás ya era Satanás. Esos versos se los voy a deber, hermano, porque no nos vamos hoy y ni siquiera vamos a arrancar con ese verso. Pero en la Biblia dice que Dios, hermano, aquí está en Job, escúchelo bien, con esto le compruebo, hay muchos versos más, pero no los vamos a dar. Satanás le dijo a Jesús, lo llevó a los montes más altos, dijo, ya todos los reinos de la tierra son míos, a mí me los han dado. ¿Mintió Satanás? ¿Mandé? ¿Me gusta su respuesta? ¿Cómo dijo? Actúe. No mintió Satanás, porque Jesús
no le reprendió por mentir. No lo reprendió por mentir. Porque si haya sido mentira, le haya dicho, Señor te reprenda, diablo mentiroso. Lo que le dijo es, solamente a Dios te postrarás y únicamente a Él adorarás. Sí se los dio, porque recuerde lo que vamos a leer ahorita. Todos los ángeles, hermanos, viene de la palabra hebrea malak o malaki. ¿Qué significa malak o malaki? Usted ya lo sabe. Levante su mano. Yo dije levante su mano. ¿Qué es malaki? Mensajero o enviado. Y si usted ve en el libro de Daniel, dice, y el príncipe, Dios me ha enviado hasta el mensaje. Pero el príncipe de Persia significa el rey que gobierna el mundo de Persia, la ciudad de Persia me lo impidió. Porque Dios, cuando Satanás no era Satanás, sino luz bella, que significa la luz más grande, la estrella más grande, el lucero de la mañana, entonces fue que Dios le dio esos reinos a Satanás. ¿Cómo se lo compruebo? Con la palabra. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 1 y capítulo 2, pero le voy a leer, en el capítulo 1, verso 6, le voy a leer los dos para ya terminar. Capítulo 1 de Job, versículo 6. No, yo les leo. Mejor, ¿ya lo tiene ahí, Job? Okay. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Un día, leamos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Versión. ¿Qué palabra menciona? Sencillo. Ok, sencillo. Sencillo. ¿Saben, hermanos? Le pregunto, volteen para acá. ¿Les interesa aprender? Pero no para que vayan macetones de aquí, se vean así como Liti, así que salió en la película de E.T., para que lo dijeran y se vean y se den cuenta el desperdicio de sus vidas, que no han estudiado esto, por eso no tienen una idea ni vaga de lo que es Dios. Miren, ¿qué dijo usted? Sí, pues claro, pero yo decía la traducción. Ok, dice que lenguaje actual, ¿va? Mire lo que dice. Leo la 60, póngame atención mejor para que usted, acá, mire, póngame sus ojos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Sabe por qué le digo que ocupamos despertar? Esto está igualmente subrayado cuando ponía naranja, porque era un verso que quería entender. Esta Biblia es lo único que yo tenía como recurso para estudiar. No como los hermanos que tienen computadoras, 2 iPods, 3 iPods y 3 guayabas y 2 manzanas y ahí ponen una, ponen otra, libros, porque están billetudos. Pero ¿sabe qué? Este es mi problema que yo tenía. Y yo decía, Señor, estos hijos de Dios que venían contigo, ¿quiénes eran? Dentro de mí sabía e intuía que eran ángeles, porque yo decía, Señor, no pueden ser seres humanos, porque tan solo poquito, escúchelo bien, tan solo poquito usted sube al aire, pasa la hidroatmósfera y entra a la atmósfera, entonces usted se muere por la presión, no puede respirar. Entonces no podían ser, hermanos. Para viajar al tercer cielo no podrían ser seres humanos. Y me acuerdo que le pregunté a todos los intelectuales de San Pedrito, predicadores, ancianos, de la crema innata de la ignorancia. Le dije, oiga, hermanos, ¿y esto qué? No, pues esto se me hace que eran vengadores del futuro y sacaron tanta cosa, hermano, que dije, párenle, porque si no al rato vamos a pecar de herejes. Dios lo sabe. Y le pedí a Dios que me lo comprobara. Y aquí Dios me comprobó en la pura palabra que eran ángeles. Ahora tenemos, hermanos, la facilidad de versiones. En la versión 60, que es mi Biblia, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ok. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Porque van a dar cuentas. ¿De dónde vienes? O sea, le digo, ¿de qué mundo vienes tú, angelito?
caído? ¿De cuál mundo vienes? Porque aquí vienen todos mis malaquis a darme informe de cada mundo que ellos están salvaguardando. ¿Me está escuchando? Entonces dice, y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió el diablo, dice, dice, de rodear la tierra. Yo vengo de la zona terrestre, no vengo de los otros mundos, vengo de la tierra. Y rondearla y ondearla por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has investigado en ese mundo a mi siervo Job? Entonces, chéquelo. Estaba ahí rondando. Ya no se dice más la Biblia que de qué mundo venían los demás malaquis. La Biblia, lenguaje sencillo, yo tengo el actual, pero es lo mismo. Dice en el versículo 6, el día en que los ángeles tenían por costumbre, otra versión dice, tenían por estatuto, o sea, ley, de dar informes a Dios de los mundos que ellos están gobernando. ¿Verdad? El día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Aquí no dice diablo, porque el diablo significa acusador, de mentiroso y etcétera. Ok, llegó el acusador y le dijo, hola, ¿de dónde vienes? Y este le contestó, vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra tan bueno como él, siempre me obedece en todo y evita hacerlo mal. Luego, si usted brinca al versículo, ¿sí? Ahí mismo Job, si usted brinca, por ejemplo, al capítulo 2, versículo 1, vuelve a ver otro suceso. Los ángeles tenían, ¿por qué? ¿Por costumbre qué? Informar, llevar informe. Ok. Si no aprenden, hermano, créalo. Van a ser como esos demonios que estaban ahí festejando y que hicieron desastres. Entonces dice, tienen por costumbre los ángeles de Dios presentarse a darle informes. ¿Tienen por qué? La otra versión dice, ¿tienen por qué? ¿Por qué? Por estatuto. Y aquí capítulo 2:1 dice de Job, aconteció que otra vez, otro día, vinieron los ángeles para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, Es como las cumbres de las Américas. ¿Sabe qué es las cumbres de las Américas? No. ¿Qué son las cumbres de las Américas? Las cumbres de las Américas, cuando todos los gobernantes hermanos de toda aquí de la región que dice las Américas, se reúnen a dar sus informes de cómo van sus países, etcétera, ¿verdad? O como las reuniones de las Naciones Unidas, que supuestamente así debe de ser. Todos los gobernantes, capitanes en jefe de cada nación se presentan para su informe, cómo va la economía, cómo va todas sus atrocidades que están haciendo en cada país. Bueno, delante de Dios tenían por estatuto que presentarse delante de Dios a dar informe cómo llevaban el trabajo en los mundos que estaban gobernando. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí lo dejamos. Y vamos a dejar el dedillo, hermano, en el versículo 2 de Génesis 1:2. Ahora entiende, Satanás había recibido los reinos de la tierra antes de ser Satanás. Satanás no mintió a Jesús cuando dijo, a mí me han sido dados los reinos de la tierra, porque Dios se los dio a él. Cayó y se convirtió en el diablo y Satanás, pero los reinos seguían perteneciendo a él. Por eso tuvo que venir Cristo para morir en la cruz del Calvario, y dice la palabra, ¿para arrebatar qué? Porque cuando Satanás, hermano, por medio del pecado, y el hombre cayó en ese pecado, reinó ¿el qué? ¿Qué reinó? El reino de la muerte. Y ese reino de la muerte está gobernando el mundo y lo sigue gobernando, pero los hijos de Dios no, por causa del pecado, y Satanás gobierna el mundo. Ok, entonces, versículo 2, Satanás en ese entonces no era Satanás, era Luzbel, pero se rebeló. Y en su rebelión está en Isaías 14,
Ezequiel 28. Y en su rebelión saboteó esa creación de seres vivos y se rebelaron contra Dios, y Dios envió el primer diluvio en el versículo 2, porque dice que las aguas cubrían toda la tierra. Ese fue el primer diluvio universal. Y en ese diluvio mató a los cavernícolas. Y esos espíritus, escúchelo bien, porque en aquel entonces, ay Padre Santo, en el versículo 2 podemos decir, porque los ateos han dicho, la Biblia dice que son como 5 o 6 años que Dios creó la tierra. No, porque cuando Dios la creó, hace miles de años de eso. Y el versículo 2 es la clave. Y si usted lee, por ejemplo, el capítulo, hermano, 2 y versículo 4, también dice los 2 tiempos que tuvo la tierra. Escúchelo bien, los dos casos que acontecieron a los cielos y la tierra. Capítulo 2, versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, versículo 1 de Génesis. Y el día que Jehová, Dios la restauró. ¿Sí lo entiende? O sea que el mismo 2, versículo 4 está diciendo, cuando Génesis 1 Dios creó, cuando Génesis versículo 2 y Dios restauró. ¿Por qué restauró? Porque vino juicio. ¿No está haciendo lo mismo Dios? Cuando vino el diluvio, ¿no restauró las aguas hasta que no se asentaron? Y cuando ya se asentó, entonces dijo a Adán, sal a tú Adán, digo, Noé, ya le puse a Adán a Noé, sal Noé y fructifíquense y llenen la tierra. Y entonces comenzaron otra vez la creación, a reproducirse los seres humanos. ¿Me está escuchando? Pero aquí está la clave y con esto terminamos. Entonces, ¿qué pasó, hermano, con los que mató Dios con el diluvio? Que antes Luzbel, ahora llamado Satanás, gobernaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quedaron muertos. ¿Sabe por qué? ¿Cuándo fue que Dios creó el infierno? En ese tiempo Dios no había creado el infierno. Conforme leamos la palabra, te lo voy a mostrar. Dios no había creado el infierno. Y esos que murieron, al igual que Adán, que Dios sopló aliento de vida, ellos también tenían espíritu de vida. ¿Y qué cree que pasó con esos cuates cuando murieron? ¿Qué fue lo que murió? El cuerpo de ellos murió. Bueno, ok, está bien la respuesta. Murió ellos. Pero quedó algo. Escúchelo bien de ellos. Sus espíritus, como no había infierno, se quedaron en las aguas. Por eso dice el verso 2, y las tinieblas estaban sobre las aguas. Habla tinieblas porque no había luz, y habla tinieblas porque estaban los espíritus que tenían esos cuerpos de esas criaturas, y esos espíritus se convirtieron en los demonios y espíritus incorpóreos. ¿Qué es espíritu incorpóreo? Se quedaron sin cuerpo. Eran espíritus con cuerpo, eso significa espíritus incorpóreos. Se quedaron sin cuerpo. Los demonios que ahora, cuando usted peca, entran. Y usted me dirá, hermano, pero usted está bien chiflado. ¿Qué no pasó, hermano? Un incidente cuando Jesús en los evangelios dice que se subieron a la barca para ir a la ciudad de Gadara. Y dice que cuando llegaron a la ciudad de Gadara, le salió al encuentro un endemoniado gadareno. Y cuando el endemoniado gadareno vio a Jesús, dice que los demonios en él gritaron y dijeron, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Nosotros sabemos que eres Dios y nosotros somos demonios y vamos a ser enjuiciados, pero todavía no es la hora. ¿Por qué nos vienes a atormentar antes de nuestro juicio que ya está determinado por el Dios de la gloria? ¿Sí lo ha leído? ¿Sí lo ha leído? Ok. Dice, ¿por qué nos vienes a enjuiciar antes de tiempo? Porque Dios decretó un juicio para ellos cuando sean lanzados al agua de fuego. Y entonces esos espíritus le rogaban a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Demonio, ¿qué significa la palabra demonio? Ser inteligente. No se pone a pensar por qué cuando entraron en los puercos, hay dos hipótesis muy claras bíblicamente. ¿Por qué cuando entraron en los puercos los demonios se precipitaron y se fueron al mar? Número 1, porque no podían contener semejante legión los animales. Número 2, porque de todas maneras los demonios, su hábitat es el agua, porque ahí fueron confinados por el juicio de Dios en Génesis capítulo 1, verso 2. Por eso los rituales satánicos o en las iniciaciones diabólicas satánicas le ponen un vaso con agua.
Y en ese vaso de agua, lo he escuchado por gente que ha sido satanista y ha dicho que queman hojas de Biblia y lo ponen en el agua. Y cuando los demonios aprueban que ese hombre entra al satanismo, esa agua se bebe sola. Porque los demonios, su hábitat, escúchelo bien, es el agua. Luego vemos en Lucas también que dice que el demonio que sale de la persona va por zonas desérticas y áridas y no haya reposo, porque su reposo es en nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque científicamente nosotros, en nuestro cuerpo, el hombre adulto y sano, contenemos ¿cuánto por ciento de agua? 70 a 80% de agua tiene nuestro cuerpo. 70 a 80% de agua. Y los niños tienen un 80 y 90% de agua, científicamente comprobado. Entonces, Dios los confinó, los castigó con el diluvio. Y para ellos, mientras no tengan cuerpo, están en el mar. Y una cosa bien bizarra, ¿cuántas en la calle no usan pantaletas y brasier y andan así muy pomposas con brasier y pantaleta? Pero en el mar se ponen las pantaletas más pequeñas que le llaman bikini, porque en el mar hay una concentración demoníaca que inhibe. ¿Qué es inhibir? Que quita la vergüenza. ¿Me está escuchando? ¿Qué hacían con el gadareno los demonios? Lo hacían que inhibiera, andar desnudo y no se avergonzaba. Entonces, el hábitat de los demonios es el agua. El ser humano contiene 80, el adulto 80 a 70 y 80 porcentaje de agua en el cuerpo. Cuando usted se corta o algo, le hace así y le sale agua. ¿Se ha fijado? Cuando deja salir la sangre, empieza la comezón y se apachurra y sale agua. Eso es científicamente real. Entonces, por eso vemos las reacciones. Cuando alguien está endemoniado, es coach, es sucio, es sucia. ¿Me está escuchando? De esos espíritus incorpóreos, sucios, cavernícolas. Cuando no nos bañamos y somos desasiados, somos gente que tenemos entidades diabólicas de esos cavernícolas, de esos seres incorpóreos que nos hace degradarnos en la suciedad. Los espíritus inmundos, ¿qué hacen? Buscan degradar nuestra vida en las drogas, en la suciedad, en todas las cosas que nos hace, hermano, retroceder como cavernícolas. Amén. Se puede decir que en el mundo todos llevan un cavernícola adentro, ¿verdad? De cualquier índole. ¿Entendió? Yo lo dejo ahí. Versículo 2. ¿Entendió? Capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Ahora, le soy sincero. No son los únicos versos. Todos los versos comprueban que los espíritus demoníacos surgieron de esos seres cavernícolas, seres, hermano, ermitaños y seres, hermano, nómadas. Por eso ellos tenían relaciones sexuales, ellos no tenían parejas, eran polígamos. Por eso cuando hay un demonio de esos que estuvieron en Génesis capítulo 1, verso 2, en esas aguas del diluvio, del primer diluvio que Dios mandó, por eso andan de locos y de locas, porque esos demoníacos cavernícolas andan cabalgando en el esqueleto. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Les digo algo, hermanos. Yo nunca, de verdad, y Dios me perdone porque se puede tomar como, ¿cómo se puede decir la palabra? Bueno, como orgullo, pero si yo he escuchado temas de estos, ay Dios, hermano, pero la verdad, sacaban cada cosa, que Dios los guarde y los bendiga, pobres señores. Si usted entiende esto, sabrá que ningún ateo, ningún hijo de Satanás le puede decir, no, por la Biblia dice que la tierra tiene 5,000 años y dice la ciencia, hay un estudio de los huesos que se llama, ¿cómo se llama? La paleontología, que al estudio de los huesos puede saber qué tantos años tiene, hermano, de antigüedad. Y sabemos que hay esqueletos, hay osamentas de animales prehistóricos, de seres vivos que parecen a nosotros, que hace 5,000, 20,000 años. Bueno, usted dice, no seas burro, ateo. Eso lo dice capítulo 1, versículo 1 al 2 de Génesis. Porque de ahí hay muchos años. ¿De dónde cuentan 5,000 años? ¿De dónde cuentan 5,000 a 6,000 años? ¿De dónde? ¿De dónde para acá? De Adán. De Adán, sí.
Pero versículo 1 y 2 del capítulo de Génesis, ahí es un gran paréntesis de muchos, miles y miles y miles de años que nadie puede con certeza decir tantos años son. Puede ser miles y miles y miles y miles. Amén. ¿Entendieron? De hecho, aquí bien claro, aquí aprendemos qué tantos años tiene la tierra. No tiene 5,000 años. Aquí entendemos de dónde vienen los espíritus inmundos. Aquí entendemos que espíritu inmundo y demonio es diferente. Y ángeles caídos son 3 entidades diferentes. Porque hay gente, hermano, que tiene llenas iglesias y dicen, los ángeles caídos se convirtieron en demonios. Y si usted lee la Biblia, por ejemplo, cuando dice que Dios, escúchelo bien, los tiene reservados a ciertos ángeles en tártaros, en prisiones eternas que ningún ángel, por poderoso que es, puede romperlas. ¿Se acuerda que hemos visto películas de Superman? Que ponían a Superman, el que hace el hierro así, y lo desmenuza como si fuera polvo. Lo ponían con kriptonita y se quedaba el Superman así de, bueno, él es un ángel caído que Hollywood nos lo ha presentado. Dios los puso en unas cavernas, en unas prisiones donde sus poderes, O sea que un ángel caído, hermano, un ángel así nomás le hace así de, y pulveriza esta viga, así de poderosos. Pero Dios los puso en prisiones eternas para el día del gran juicio. ¿Por qué están esos ángeles ahí en los tártaros? ¿Y por qué otros ángeles rebeldes están en los cielos? Porque dice Pablo en el libro de Efesios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados que están en las regiones celestes. Porque unos están todavía ahí haciendo sus sanganadas y otros están en tártaros. Lo vamos a ver en la siguiente, en lo que Dios nos permite. Amén. Concluyo. ¿Me va a preguntar algo, hermano? ¿No? ¿De veras sí entendieron?